nuevamente la palabra con ustedes. Quiero decirles que en este día, que es un día muy especial, es el día en que la iglesia alaba y bendice al Señor. Queremos hablar también de su palabra. Es el tiempo en que no podemos reunirnos, no hemos podido estar juntos. Es el tiempo en que lamentablemente no podemos abrazarnos, no podemos hablar tantas cosas lindas que a veces tenemos para hablar como hermanos en la fe. El miércoles pasado estaba compartiendo la palabra y lamentablemente las redes a veces son un poquito malas y no tenemos una conexión, una buena conexión. Así que ahora yo quiero comenzar un poco introduciendo, ¿no?, y terminar con el sermón que había comenzado la semana pasada. Acuérdense que estábamos viendo Mateo capítulo 25 del versículo 1 hasta el versículo 13, pero específicamente en esta mañana quiero hablarles del texto que está ahí en el versículo 15, ¿no es cierto? O más bien, perdón, en el versículo 13, cuando su palabra dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Existen muchas especulaciones de que viene, y algunos hasta se han atrevido a dar fechas en que Cristo está por llegar. No lo dudamos que Cristo está por venir, no lo dudamos que Cristo está por llegar a la faz de la tierra. Pero en este tiempo, hermano, es cuando la iglesia está llamada a que tenemos que ser diferentes. Creo que todo lo que está ocurriendo ahora y todo lo que está sucediendo ahora es exclusivamente porque la iglesia se ha desviado un poco del camino del Señor. Y Dios nos está dando más que nada una palabra de esperanza y nos está enseñando una lección de que el hombre no es nada sin Él. El hombre puede pensar muchas cosas y hacer muchas cosas, pero llega el momento en que el dedo de Dios se mueve y hasta ahí llegamos cada uno de nosotros. Ahí es cuando cae la vanidad, cae el orgullo, y muchos a lo mejor lo único que piensan ahora es poder volverse al Señor y poder empezar a servir a Dios como realmente Él se merece. Muchos con excusa de su trabajo, otros con diferentes excusas, que tenía una fiesta, que tengo un compromiso, que estoy muy cansado, y así un montón de excusas se utilizan a veces para no servir al Señor. Es por eso que en este pasaje que está aquí en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 al 13, habla de dos tipos de personas. Y en estos momentos quiero decirle, hermano amado, que en este mensaje descubriremos la manera en que muchos están viviendo actualmente y creen que un día o el día del Señor no vendrá. Y se olvidan que un día tenemos que rendirle cuenta a Dios. Por lo tanto, creo que aprenderemos a cómo vivir y cómo tenemos que prepararnos para ese glorioso acontecimiento en el cual tiene que encontrarnos preparados a cada uno de nosotros en todo tiempo. Hay una gran cantidad de pasajes bíblicos que no necesitan una mayor interpretación, ya que en su contenido son tremendamente específicos y claros. Y este que hemos leído en esta mañana es uno de ellos. Sin embargo, hay dos elementos que estudiaremos dentro de estos textos que van del 1 al 13, y es aquí, hermanos amados, donde nos hace, y a este hace un mensaje único, mensaje bíblico, un mensaje vigente para los momentos actuales.
El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y los estudios bíblicos nos revelan que el número 10 nos habla de un número completo. Y esto quiere decir que no está hablando a nosotros, la iglesia, no está hablando a la gente de afuera, está hablando a nosotros de la iglesia, que somos un cuerpo. Aunque interiormente, lamentablemente, la iglesia está separada en dos grupos. Uno de ellos llamado el grupo de los prudentes, mientras que otro es el grupo llamado el grupo de los insensatos o insensatas. La palabra prudente tiene que ver con sensatez, tiene que ver con juicioso, tiene que ver con personas cuerdos, tiene que ver con personas que piensan y que no son solamente sensuales para servir a Dios, sino que ellos sirven a Dios con un compromiso real en sus vidas. Y esta es la iglesia o la iglesia verdadera que Jesucristo viene a recoger. Porque su verdadera iglesia es una sola. Y esta no tiene que ver con denominaciones, no tiene que ver con sectas, ni tiene que ver con grupos, sino que esta es la iglesia que se ha preparado para la venida de nuestro Salvador. La iglesia del Señor es el baluarte de la verdad. La iglesia del Señor es la luz del mundo. La iglesia del Señor es la sal de la tierra. Y la iglesia es aquella que representa el reino de Dios en este mundo. Y no tenemos que olvidarnos que somos acá peregrinos y extranjeros. No tenemos que olvidarnos, escuchen usted, que acá nosotros somos embajadores del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Y lamentablemente no hemos cumplido con los propósitos de Dios de ser sensatos, de ser juiciosos, de estar cuerdos sirviendo a Dios. Son muy pocas las personas que realmente sirven a Dios de todo corazón. Porque hoy existen un montón de excusas para no servir a Dios, para no congregarse. Hoy no puedo congregarme porque tengo un compromiso, porque tengo un cumpleaños, porque estoy muy cansado, porque me salieron hora extra y voy a trabajar. Es decir, personas que se han ido más al materialismo que al espiritualismo. No digo con esto que no tenemos que trabajar, porque la palabra nos dice que aquel que no trabaja tampoco coma, sino que es lo que tenemos que hacer, es dejar tiempo y separar tiempo para cada una de las cosas que tenemos que hacer para la gloria del Señor. La iglesia que Cristo viene a buscar es la iglesia que está santificada, es la iglesia que se prepara día tras día, es la iglesia que no tiene ni mancha ni tiene arrugas en sus vestidos. La diferencia entre las prudentes y las insensatas es que 5 de ellas son aquellas que se preparan tomando el aceite, es decir, una cantidad de hermanos y hermanas al interior de las congregaciones se preparan buscando sinceramente de Dios. Y a estas se les conoce como prudentes, porque además la traducción de prudencia es también ser sensible. Y esto nos enseña que la prudencia va acompañada de una sensibilidad espiritual, que somos sensibles a las cosas espirituales. Pero 5 de ellas no tienen un mayor compromiso con el novio que viene a buscarles. 5 de ellas no se prepararon de una manera esforzada. Y esto habla una cuota de superioridad para algunos, de despreocupación para otros. En cambio, los prudentes tienen una cuota de esfuerzo y de valentía que se necesita para servir
a Dios por sobre todas las cosas. Lamentablemente, poco a poco la iglesia moderna ha sacado de su vocabulario y costumbres algo que en la iglesia primitiva era lo más común cuando de servir a Dios se trataba. Era una iglesia con esfuerzo y una iglesia con sacrificio. Una iglesia a tal esfuerzo que a algunos hasta podía costarles la vida a cada uno de ellos. La palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16 al 33, habla de cada una de las cosas que él tuvo que pasar, aún siendo apóstol. No tenía ciertos privilegios. En él se cumplía lo que nuestro Señor Jesucristo dijo un día: en el mundo tendremos aflicciones. Claro. Y Pablo, sirviendo a Dios, conoció de peligros, persecuciones, conoció de traiciones también, conoció de prisiones y también de vituperios. No tan solo esto, pasó hambre, necesidades. Y no te olvides que estuvo 2 veces a punto de morir en un naufragio. Hoy día, la iglesia lo que busca es la comodidad. Y la gran cantidad de personas lo que buscan solamente estar bien y escuchar cosas hermosas y lindas que vengan a su oído y que alienten y suban su ego. Y algunos se creen hasta hijos favoritos de Dios. Y Dios no tiene hijos favoritos. Dios busca hombres que a Él le adoren en espíritu y en verdad. Y dice la palabra que tales adoradores Él busca. Es por eso, apreciado hermano en el Señor, apreciado amigo, o persona que está escuchando por primera vez a lo mejor este sermón, un gran error de las insensatas no fue prepararse. Tal vez en algún momento del camino, yendo estas 10 vírgenes para encontrarse un día con su amado, con su esposo, algunas de ellas se empezaron a reír de aquellas que cargaban un poco más de aceite. Tal vez se empezaron a burlar. Y algunos a lo mejor le llamaron hasta fanáticas. Y es así lo que pasa hoy día con la iglesia liviana. La iglesia liviana es la que interpreta o lo interpretan, ¿no es cierto?, la liviandad en sus hechos, en sus actos. Y la iglesia liviana es aquella que produce doctrinas de pasividad espiritual y es la que se conforma a veces con mentiras y mentiras del mundo y no hace nada por combatirlas. Mentiras del mundo como mezclar la política al interior de la iglesia, mezclar la psicología al interior de la iglesia, mezclar a veces otras costumbres, aún la música gentil, utilizándole, cambiando solamente las letras y utilizando la música gentil para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y podríamos hablar de muchas cosas más que sucede al interior de la iglesia. La palabra de Dios dice que todas cabecearon, pero los estudios, ¿no es cierto?, de la Escritura y de la historia, nació en fuego, nació en medio de las pruebas la iglesia del Señor. Cuando la iglesia empieza a crecer en aquellos días de la iglesia primitiva, ser cristiano costaba hasta la misma vida.
Y ahí la cantidad de mártires que hubieron. Muchos fueron aserrados, otros quemados. Y la iglesia a través del tiempo y a través de los años se fue diluyendo. Con Constantino fue peor la crisis para la iglesia. Se creó hasta después, a través de los años, hasta la persecución hacia aquella iglesia que era verdadera. Por lo tanto, servir a Dios no es fácil. Servir a Dios es tener la vara bastante alta en cómo tenemos que buscarlo. Servir a Dios es un compromiso real, es un compromiso fuerte que tenemos que tener cada uno de nosotros con el Señor. No es un compromiso de liviandad. No es un compromiso de que no me preocupo si Cristo viene o no viene. No me preocupo de leer hoy día la Escritura. No me preocupo de orar. No me preocupo de buscar del Señor. Y quiero decirte, hermano y hermana, en estos momentos es el tiempo adecuado que tenemos que buscar. Dios le ha dado un tiempo a la iglesia. Y no tan solo esto, sino que le ha dado un tiempo a la humanidad para que la humanidad pueda volverse a Él. En la iglesia primitiva, en estos hombres sacrificados, en estos hombres abnegados, se reflejaba el poder de Dios en ellos. Y cuando los años pasaron, la iglesia, cuando dejó de ser perseguida, escúchame usted, la iglesia empezó ya no a comprometerse tanto, sino que nos encerramos en nuestros propios templos y metimos también a Dios en nuestros templos. Es aquí cuando en Apocalipsis, capítulo 3, hay un texto que es el texto que está hablando a la iglesia de la Odisea. Y no está hablando a aquellos que no tienen al Señor, sino que habla a la iglesia. Y le dice, mira, he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. ¿Qué significa esto? Que Dios está hablando a una iglesia que no está Cristo en medio de ella. Que hay lujos, hay dinero, hay un montón de cosas. Excelente música, posiblemente lindas butacas, un lindo anfiteatro. O tal vez un lugar humilde, que también puede ser. Pero ¿está realmente Cristo ahí en la iglesia? ¿Está Cristo ahí en el corazón de todos los creyentes? ¿O algunos se reúnen más que nada por un asunto social? Costumbre que ya estamos acostumbrados a reunirnos. Es para meditarlo. Si soy prudente o soy un insensato. Cuando el poder de Dios estaba en la iglesia, habían milagros y habían muchas cosas que ocurrían en esos momentos para la gloria del Señor. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy día. La iglesia a los principios, tenemos que volver. Más hoy día que estamos viviendo un tiempo de oscuridad, es el tiempo que tenemos que volver a los tiempos antiguos. En los años 300 y algo es cuando nace la religión. Y la religión nos lleva a un oscurantismo total. Y con ella comenzó la época más oscura de la iglesia. Porque se grandes crímenes, violaciones, atropellos que se cometieron en el nombre de Dios. Y lo más trágico de todo fue que Dios no está en ninguno de ellos. Es por eso que en esta mañana Dios nos habla a través de la Escritura.
Y nos entrega dos enseñanzas. O somos prudentes o somos insensatos. Escoge tú qué harás de tu vida. Yo ya he escogido lo que haré de mi vida. Es por eso, hermano y hermana, amigo que estás viendo este video, hoy más que nunca tenemos que buscar de Dios. Estamos viviendo tiempos. Esto no es un juicio de Dios sobre la humanidad, sino lo que Dios está dando a la humanidad a través de esta pandemia. Escúchame tú, es una voz de alerta para que la iglesia se prepare para la venida del Señor. Esto está muy cerca de venir a buscar su iglesia. Y tú, amigo, que estás ahí al otro lado viéndome, quiero hacerte un llamado especial. Si no has buscado a Cristo, es el momento que tienes que buscar del Señor. Es el momento que tienes que reconciliarte con Él. ¿Te has dado cuenta cómo cayeron las economías? ¿Te has dado cuenta cómo está hoy día la desesperación? Para muchas personas casi no hay dinero. A algunos se les tiene que estar ayudando con alimentos o con diferentes elementos para poder ayudarles a ellos a vivir. Pero llegará el día terrible de Dios sobre la faz de la tierra. Pero cuando venga el momento terrible, cuando nadie podrá vender ni comprar, quiero decirle que la iglesia del Señor ya no estaremos acá. Es por eso, hermanos, reflexiona en esto. A lo mejor tú no tenías o no tienes un gran compromiso con la obra de Dios, pero es el momento que tomes un compromiso con la obra de Dios. Empieza a servir a Dios y gana almas nuevas para el Señor. Dios está retardando un poquito su venida para que la gente pueda llegar a las plantas del Señor, para que la gente pueda buscar de Dios, y nosotros seremos responsables de aquellos que conocemos para que ellos busquen a Dios también. Orar en esta hora. Y si tú no has aceptado a Cristo como Salvador personal, quiero que repitas conmigo esta oración. Ante tu presencia estoy, Señor Jesucristo. Vengo a ti a través del Espíritu Santo y gracias te doy porque puedo ir al Padre. En esta hora quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y quiero perdonar cada uno de mis pecados. Tu sangre aún está vigente. Bastará para ser limpio de mi maldad. Gracias te doy en esta hora, porque ahora te acepto, rindo mi vida a ti y permíteme ser no un insensato, sino que una persona prudente y buscar tu rostro para la gloria de tu nombre. Amén. Amigo, hermano en Cristo, que la paz de Dios sea sobre tu vida y que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Son mis deseos.